Entonces voy a arrancar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en nuestro cuarto día de actividades del quinto Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, ya nuestro penúltimo día y con nuestro conversatorio número 7, que lleva de nombre ¿Qué hacemos los periodistas especialistas frente al movimiento antivacunas? Muchísimas gracias, Talía, Dani, Fabiola y Florencia, por acompañarnos en esta conversación. Le cedo la palabra a Daniela López, periodista de ciencia, quien se va a encargar de moderar esta mesa. Adelante, Dani. Gracias, Ket. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este séptimo conversatorio de periodismo científico, donde durante los próximos 90 minutos trataremos de responder y comprender también qué hacemos los y las periodistas junto a los y las especialistas frente al movimiento antivacunas. Yo soy Daniela López, soy periodista de ciencia, formo parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y la Red Argentina de Periodismo Científico, y les saludo desde la Ciudad de México. Y antes de presentarles a nuestras invitadas, quisiera recordarles que esta conversación está siendo grabada y esta tarde estará disponible a través de los canales de YouTube de la red MPC y de Factual, y que pueden seguir esta conversación en redes a través del hashtag COVID y más allá. Ahora sí, voy a presentar a nuestras invitadas. Nos acompaña desde Argentina Florencia Ballarino, que es editora de Chequeado y vicepresidenta de la Red Argentina de Periodismo Científico. También es miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y trabajó 13 años como editor y periodista de la sección de ciencias del diario Perfil. Gracias, Flor, por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. También nos acompaña Fabiola Torres, que es directora y fundadora de Salud con Lupa, un medio especializado en noticias de salud con base en Perú. Fabiola es becaria Knight del Centro Internacional para Periodistas y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Hola Fabiola, gracias por conectarte hoy. Hola, mucho gusto. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y finalmente, desde Francia está Talía García Telles, quien es inmunoviróloga y coordinadora de ensayos clínicos de vacuna en París, Francia. Es parte del colectivo Científicas Mexicanas y del proyecto de verificación de noticias COVID Conciencia de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. También es consultora científica para diversos medios y realiza labores de divulgación y difusión científica independiente. Hola, Talía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y la invitación. Un gusto. Bueno, y un poco para empezar quisiera compartir con ustedes que cuando estábamos preparando este conversatorio, una de las preguntas que nos hacíamos era justamente de qué hablamos cuando decimos movimiento antivacunas. Por eso me gustaría comenzar haciéndoles justamente esta pregunta para que entre todas podamos definir una respuesta que nos acompañe a lo largo de este conversatorio y nos permita movernos en esa definición sobre los movimientos antivacunas. Flor, para ti, ¿qué son los movimientos antivacunas? Bueno, sí, creo que realmente es necesario un poco, ¿no?, diferenciar cuando hablamos de movimientos antivacunas, de qué estamos hablando, ¿no? Por un lado está ese grupo, digamos, duro, que podríamos sí referirnos ahí a un movimiento antivacunas, que son estos negacionistas de la ciencia, podríamos decir, estas personas más con un pensamiento irracional, que no creen en los beneficios de las vacunas, se apoyan en teorías pseudocientíficas, básicamente también tienen cierta organización como estructura, se manejan muchas veces en grupos, tienen sus propios intereses, hay detrás de estas agrupaciones muchas veces intereses políticos, intereses religiosos, también, digamos, económicos, ¿no?, fuertemente, y hay que diferenciarlos, creo yo, de algunas personas que pueden tener cierto rechazo a algunas vacunas por alguna característica en particular, o también que pueden tener dudas que son, digamos, razonables sobre la vacunación, y a quienes, si se les llega con información confiable, fidedigna, basada en evidencia científica, se puede lograr un cambio de opinión, ¿no es cierto? Creo que hay entonces tres grupos. Tendremos un grupo antivacunas o negacionistas de las vacunas, que rechazan
de lleno todo tipo de vacunas, que es un grupo mucho más duro y que tiene intereses mucho más específicos y con los cuales el cambio de opinión es mucho más dificultoso, porque a su vez también, además de sus motivaciones, tienen sus propios sesgos cognitivos. Un grupo que rechaza algunas vacunas sí, otras no, por un motivo en particular. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, con el caso de la vacuna contra el VPH, de ciertos movimientos que se oponían exclusivamente a esa vacuna y que tenían mucho que ver también con algunos movimientos religiosos y con algunas cuestiones morales, y un grupo que yo diría que quizás es más mayoritario, que tienen dudas razonables sobre la vacunación, tienen miedos y en los cuales, llegando con buena información, el cambio, digamos, es posible. Ya en 2019 la Organización Mundial de la Salud hablaba, exponía como el rechazo a la vacunación, la renuencia a la vacunación, como una de las grandes problemáticas de la salud pública, a las cuales estar muy atentos porque podían socavar los esfuerzos de la vacunación en cuanto a la erradicación de enfermedades como la polio o el sarampión. Hemos visto cómo los movimientos antivacunas han estado detrás de grandes brotes de sarampión en los Estados Unidos, y hemos visto también, por varios motivos, cómo en Latinoamérica han comenzado a disminuir las coberturas en general de la vacunación, y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Por un lado, los movimientos antivacunas, pero también con esta cuestión, ¿no? Que yo siempre digo la frase de las vacunas son víctimas de su propio éxito, ¿no? Muchas veces ya no, hay un montón de enfermedades como la viruela que no las recordamos porque ya han sido erradicadas gracias a la vacunación, y de las que ya no tenemos noción, no sabemos la amenaza que significaba desde la antigüedad. Muchos médicos ya directamente no lo ven en su práctica clínica, con lo cual eso hace que no nos demos cuenta, porque esos virus hoy no están circulando, de la importancia que es mantener la adecuada cobertura de esas vacunas para que realmente esos virus no sigan estando. Y además, por supuesto, tiene muchísimo que ver, lamentablemente, los mitos que existen desde el inicio de las campañas de vacunación, como también existen los movimientos antivacunas, pero que lamentablemente a partir de esta pandemia muchos se han reintroducido o se ha dado circulación a nuevas desinformaciones que tienen que ver con la vacuna, ¿no? Ese mito muy antiguo que vemos desde aquella publicación de The Lancet que relacionaba las vacunas con el autismo, a las desinformaciones nuevas que dicen que las vacunas tienen grafeno, ¿no? Y esto tiene que ver también, por supuesto, con la infodemia que estamos viviendo y con un fenómeno mucho más grande que está relacionado con la pandemia, y es esto de que a la desinformación se aprovecha de la incertidumbre, de esos vacíos informativos que hay. Y estos movimientos muchas veces también vienen a llenar esos lugares con información no basada en evidencia científica. Flor, tocas muchísimos temas que vamos a ir retomando a lo largo de este conversatorio, pero volviendo un poco a esta idea inicial de poder definir quiénes son los movimientos, a qué llamamos movimientos antivacunas. Talía, me gustaría preguntarte, tú que eres en este conversatorio la presencia de las y los especialistas, la pata científica de este conversatorio, preguntarte tú cómo defines y para ti quiénes son estos movimientos antivacunas. Gracias, Dani. Pues justamente yo agregaría a la vasta y bastante precisa definición que Flor nos ofreció. Los movimientos antivacunas efectivamente son un colectivo bien organizado, que es activo y reivindicativo de muchos factores y de muchas ideas, que surge realmente de un poco de los movimientos antiintelectualismo, anticiencia, ¿no? Como una vertiente específica que cree y que defiende la idea de los riesgos y el impacto que pueden tener las vacunas y las campañas de vacunación, que son dos principios distintos,
sobrepasan por mucho el potencial beneficio que pueda tener para el individuo. Y creo que eso podemos empezar a tomar ciertos rasgos de estos movimientos. La gente que participa y que es activa en estos movimientos antivacunas suele pensar mucho en el individuo, en cuál es el riesgo que representa para el individuo y por qué ese riesgo es mucho mayor que el beneficio potencial. A pesar de que tienen, no solamente como decía Flor, argumentos religiosos, políticos o económicos, también hay argumentos científicos, filosóficos, religiosos, incluso sanitarios que llegan a utilizar. Y creo que no podemos señalar a una persona o a un gremio o a una profesión que es responsable del surgimiento de este movimiento, de estos movimientos. Es un movimiento multifactorial desde su origen y que tiene además impacto en todos los sectores, tanto profesionales, sociales y filosóficos de pensamiento que podamos imaginarnos. Y justamente porque no podemos señalar que una sola entidad haya sido responsable del surgimiento de estos movimientos, pues tampoco podemos decir que la tarea de hacer algo frente al movimiento antivacunas dependa de una sola profesión o dependa de un solo grupo de personas. Justamente porque todos tenemos responsabilidad, como científicos tenemos la responsabilidad porque mencionaba Flor justamente este famoso artículo en el que se relacionaban las vacunas con el autismo. Hoy sabemos que fue retractado, hoy sabemos cuáles eran los intereses que estaban detrás del artículo, hoy sabemos cuáles fueron las condiciones en las que se analizaron esos datos y se publicaron esos datos, pero en su momento estuvo allá afuera como evidencia científica y debemos tomar responsabilidad, la comunidad científica, de que también pusimos allá afuera, después de una revisión por pares, porque pasó por The Lancet, después de una revisión estricta a lo que nosotros apelamos mucho hoy en día en esta pandemia en la que la información fluye de una manera masiva, de una manera impresionante, y hablamos mucho en medios de comunicación de la revisión por pares, ese artículo estuvo revisado por pares, la comunidad científica lo puso allá afuera, los medios de comunicación le dieron eco, la sociedad lo transmitió, lo interpretó, lo manipuló, lo tomó como bandera, hizo lo que quiso con la información de ese artículo y entonces eso también avivó realmente este espíritu de los movimientos. Esto nos dice que no podemos decir que el movimiento es culpa de los científicos por haber puesto evidencia truqueada, que es culpa de los medios de comunicación por haber difundido este artículo o esta información, ni tampoco decir que solamente es culpa de la sociedad por pasar el mensaje. Esto es un movimiento que tiene muchas aristas en realidad, que tiene muchas cosas que influyen en él, que lo nutren, y justamente pues también son todas estas trincheras desde las que podemos participar en él. Me parece sumamente importante justo hacer esta diferencia que mencionaba Flor. Hay gente que duda de las vacunas, ¿no? Que son personas que tienen dudas razonables, que esperan a vacunarse antes de que el grueso de la población o durante las campañas de vacunación generalizadas. Y estas personas no necesariamente son antivacunas. Son personas simplemente que tienen dudas, que tienen justamente reparos en ya sea las campañas de vacunación por motivos políticos, en las vacunas por motivos científicos o sanitarios, pero que no necesariamente están contra el principio de la vacunación y contra el producto mismo que es una vacuna. Y por el otro lado están las personas que francamente se oponen completamente a recibir y a que otras personas reciban una vacuna. Son cosas de las que debemos de tener en perspectiva súper claras, porque no vamos a actuar o no podemos actuar de la misma manera frente a uno o frente a otro movimiento. Y algo de lo que en la comunidad científica hemos hablado mucho, particularmente ahora que estoy involucrada pues justamente en investigación clínica, de lo que se ha hecho mucho eco hoy en día, cuál es este proceso de aprobación y de prueba de las vacunas y demás. Obviamente nos topamos con muchas personas de las dos vertientes, de las que tienen dudas y que eventualmente encuentran en la evidencia que se les presenta, que no solamente es científica, y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, en la evidencia que se les presenta, encuentran motivos razonables para entrar al juego, para vacunarse, como gente que no importa lo que digamos, no cambia de opinión. Y nos hemos planteado mucho el qué tanto
debemos realmente hacer frente a uno y frente a otro movimiento. ¿Cuánto vale la pena tratar de cambiar la opinión de un movimiento que sabemos que de base debe de estar opuesto, debe de oponerse a lo que nosotros estamos intentando transmitir como mensaje? Y en lugar de eso, ¿qué tanto valdría más la pena enfocarse en educar, en informar y en pasar mensajes asertivos, pero sobre todo mensajes accesibles a la población, justamente para prevenir estas dudas o para resolver estas dudas? Realmente es como saber qué batallas pelear desde cada uno de los frentes, y eso creo que es muy importante al tratar de entender básicamente lo que son estos movimientos. Qué bueno que dices eso, Thalía. Quédate con eso porque te lo vamos a preguntar más adelante en algunas preguntas concretas que tenemos preparadas para este conversatorio. Y Fabiola, me gustaría preguntarte a ti si coincides con las compañeras, si tienes algo más para agregar en este ejercicio de poder definir los movimientos antivacunas. Sí, de hecho, desde que se puso la primera inyección contra la viruela en el mundo, existen antivacunas, ¿no? De hecho, hay caricaturas de la prensa inglesa de ese entonces, donde las personas que podríamos decir los primeros antivacunas pensaban que les iba a crecer características así bovinas en el cuerpo por haberse inyectado lo que Edward Jenner llamó vacuna, ¿no? De hecho, vacuna tiene que ver con las vacas, es un nombre que se lo debemos un poco a eso, ahora que hablamos tanto de vacuna, ¿de dónde viene vacuna? Y pues la historia nos dice que desde entonces, desde que pusimos la primera inyección en el mundo, hay gente que se opone a las vacunas y que tiene argumentos, como lo ha dicho Thalía, como lo hizo Florencia, que pueden ser pseudocientíficos, religiosos, políticos, filosóficos, pero si ya hablamos de los antivacunas en este mundo COVID en el que vivimos y prepandémico y ahora dentro de la pandemia, estamos hablando de grupos súper bien organizados, casi como organizados de manera hormiga. Se los digo yo porque hace poco con nuestros compañeros, Melina Coyo, con Lucero Ascarza y varios del equipo, hemos estado siguiendo las antivacunas y ellos hacen un trabajo que casi se parece al clientelismo político que hacen partidos para convencer a la gente de que no se vacune. Toda la información que dan es información pseudocientífica. Es lamentable que haya movimientos como Médicos por la Verdad, Biólogos por la Verdad, Psicólogos por la Verdad, que a la gente le da como que una estructura, una narrativa de verosimilitud, ¿no? Porque te están hablando supuestamente profesionales cuando en realidad están súper fanatizados, yo diría que es la palabra. Pero también yo quisiera poner en la mesa un dato que me parece bien importante para todos nosotros periodistas o personas que tienen la oportunidad de comunicar en distintas plataformas. El movimiento antivacunas también ha cambiado su enfoque de comunicar. Algo que decía Tali sobre, tienen razones sanitarias, y antes con esto de Wattfield, que lo recordó Flor, pues hablaban de que las vacunas tenían componentes dañinos para la salud, ¿no? Ese era su mayor argumento, y con eso trataban de infundir miedo, de inocularnos miedo, y que les funcionó súper bien. Pero ahora también tienen otro argumento que está calando mucho y que obviamente tienen plataformas políticas en muchos países en América Latina, y que digamos en Estados Unidos, donde la mitad de la población no se vacuna pese a que hay muchísimas vacunas disponibles, tienen este argumento de las libertades civiles, ¿no? Yo estaba estudiando mucho su estrategia legal, o sea, hay abogados, no vamos a decir que son personas, como antes creo que se subestimó, que son los colectivos de personas loquitas, digamos así, en un término peyorativo, ¿no? Como los mencionaban antes, en realidad no lo son, están muy bien organizados, y ahora defienden supuestamente tu derecho primero a que el Estado, y en nombre de una, entre comillas, pandemia, como ellos hablan, no coarten tus libertades, y una de tus libertades es tu derecho a decidir no vacunarte, ¿no? De hecho, estamos hablando ahora de un debate muy grande de los profesores que regresan a clases se tienen que vacunar por seguridad, por salud pública,
Y definitivamente el movimiento antivacunas es una amenaza para la salud pública, para controlar la pandemia, pero en esta guerra por la confianza, que los periodistas también estamos luchando, necesitamos tener, como que estudiar mejor sus estrategias de comunicación para revertir un poco lo que ellos tienen, ¿no? Han ganado mucho terreno porque han sabido tener varias estrategias por ganarse la confianza de la gente. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Sus argumentos ya no son como solo los del Dr. Wakefield, sino que ahora hablan de libertades civiles, ¿no? Y que se atenta contra eso. Yo dejo ese comentario ahí para siguientes preguntas de Dani. Gracias, Fabiola, y me voy a quedar justamente con eso y preguntarte también a ti, en esto, pensando que mucha gente considera que nombrar a los movimientos antivacunas puede ser contraproducente porque es darle publicidad. Sin embargo, por ejemplo, ustedes con Salud con Lupa han publicado historias mencionando algunos movimientos antivacunas y han creado el proyecto Desinformantes, nada más y nada menos, y en ese proyecto ustedes identifican con nombre y apellido a las personas antivacunas, entre otros desinformantes. ¿Cómo ha sido ese trabajo y si han tenido consecuencias en esta decisión como medio de mencionar al movimiento y a las personas concretamente? Sí, el proyecto Desinformantes, que rápidamente es una base de datos con las fichas de todas las personas que se han mapeado en varios países de América Latina, que podrían describirse como voceros de las mentiras sobre la pandemia y que no se retractan, obviamente por eso los calificamos como desinformantes. Es un trabajo que coordina Salud con Lupa con el apoyo de la red Latam Chequea, con todos los verificadores de datos que conforman esta red que se ha hecho cada vez más grande y se ha consolidado gracias también a Chequeado y a Google. Ahora, ¿por qué creamos eso? Porque después de un año de pandemia, ya los verificadores de datos ya sabían perfectamente quiénes eran esos voceros en sus países que constantemente estaban diciendo mentiras y los chequeaban una y otra vez porque es incansable el trabajo de los verificadores para poder desacreditar rápidamente datos tergiversados, medias verdades y mentiras totales, ¿no? Entonces, Desinformantes lo que trata es mapear, y de hecho ya vamos a subir como la segunda ronda, que son otros 50 perfiles más, de personas que insisten en decir mentiras sobre la pandemia, sobre las vacunas, sobre las terapias, sobre las medidas en los países, y que no solamente son personas, digamos, que tienen tiempo en internet y utilizan un canal, son políticos, son lamentablemente algunos médicos, hay abogados, hay de todas las profesiones, educadores. De hecho, por ejemplo, algo muy grave, ¿no?, que fue importante para nosotros identificar, es que en comunidades amazónicas, donde los profesores son muy valorados, porque son como autoridades del pueblo, fue un profesor el que difundió que la vacuna era la marca de la bestia, y que no se vacunaran porque iban a ser infértiles las mujeres, ¿no? Entonces, un profesor. Ahora, esta persona recibió información de otra. No lo consideramos un desinformante, no está en una ficha, pero pudimos rastrear quién le había informado eso a ese profesor, y este profesor había esparcido en la comunidad. Entonces, lo que hace Desinformantes es mapear a esos voceros de la mentira y generar sus historiales para que cada vez que un chequeador, cualquiera de la red Latam Chequea o cualquier periodista, pueda mirar ya ese récord que tiene de mentiras desacreditadas y verificadas por los fact-checkers de América Latina. Entonces ya poder darle a la gente un argumento, oye, mira, tú atiendes mucho a esta fuente, a este doctor en El Salvador, a este abogado en Nicaragua, pero en realidad este señor ya tiene 20 verificaciones y todos son argumentos falsos. Es un poco la utilidad de la herramienta que nos sorprendió, porque mucha gente le empezó a compartir, no solo periodistas, que en principio pensábamos que eran los más interesados, y evidentemente, Dani, con eso termino, hemos tenido un ataque a la página, 0 argumentos, de hecho lo que ellos quieren es como duelos científicos, pero en realidad
no podemos ponernos a debatir con gente que no debate con argumentos. Nosotros les hemos pedido, hablen con el Ministerio de Salud, porque ellos muestran una narrativa de, miren estos estudios, de hecho, aquí hay muertos, Pfizer ha matado a tanta gente en Europa con su vacuna, bla, bla, bla. Y todo eso está revestido de una narrativa, entre comillas, investigativa, periodística, ¿no? Que lo difunden por grupos de Telegram, que nosotros hemos visto e incluso nos hemos infiltrado en grupos para estar muy atentos a sus mensajes. Ahora, ese ataque permanente ya se convirtió en un acoso digital, que obviamente defendemos a nuestros periodistas, vamos a sacar un editorial, pero no nos vamos a quedar tranquilos, les vamos a responder con más información, con más investigaciones, porque algo que tú dijiste, ¿no? Exponer las antivacunas es contraproducente, depende cómo. Y yo creo que en esta guerra por la confianza que dije, la gente tiene que entender cómo consumir información. Y quizá alguien que pensaban que era súper confiable, que te habla muy bien, muy amigable en TikTok, y es un médico, en realidad no está usando evidencia, ¿no? Entonces hay que ir desenmascarando eso, y es difícil, porque, como decía, ¿no? ¿Cómo empatizamos con la gente que sí tiene miedo? Que mencionó Flor y Tali. Hay gente que tiene genuinas dudas, y que no caigan para el lado oscuro, digamos así, ¿no? Que más bien se vengan a vacunar y que crean en las vacunas. Es un gran reto. Sí, sin duda. Y voy a ligar mi siguiente, este es el sonido de la Ciudad de México también, ¿no? Es de las cosas lindas que nos da este encuentro que estamos en todos lados. Flor, voy a ligar la siguiente, lo que decía Fabiola de cómo ustedes responden a estos movimientos, pensando un poco en este trabajo que hace Chequeado, que tiene una metodología muy clara y que es muy fácil de rastrear en las notas. Por ejemplo, tienen entrevistas, consultan a base de datos y por supuesto la referencia a artículos que además en cada una de sus notas comparten esos artículos y sin embargo las publicaciones, algunas publicaciones de Chequeados y algunos de los mensajes, no todos, son justamente de este movimiento antivacunas o de gente que descree en esta calidad periodística detrás de esas historias. Y voy a citar dos, por ejemplo, un lector, José, en octubre de 2020, dijo en una nota de Chequeado, no nos dan argumentos serios para demostrar que se trata de la desinformación. Encima recurren a rotular personas o grupos de personas, muy dudoso lo de ustedes. Otro mensaje dice de Evelyn, de septiembre de 2020, dice, me causa gracia que en una publicación vivan repitiendo desinformación y conspiración para asentar que así lo es, porque así no lo es. Flor, yo quería preguntarte cómo lidian ustedes desde el proyecto con esta participación del público y cómo se enfrentan a estas opiniones. Gracias, Dani. Bueno, por supuesto no estamos exentos también, como pasa Salud con Lupa, de los, digamos, muchas veces ataques o controversias de los grupos también antivacunas que están en la Argentina y en la región. Nosotros formamos parte de un proyecto muy grande que es LATAM Chequea, donde participan más de 30 organizaciones de verificación de datos de 21 países de Latinoamérica y también de España. Y este año hemos sacado un proyecto muy importante que es LATAM Chequea Vacunas, que es específicamente relativo a desinformaciones que tienen que ver con la vacunación, que además de intentar contrarrestar la desinformación que circula sobre vacunas, sobre todo en las redes sociales, también trata de que se puedan hacer artículos de calidad para acercar información verificada y basada en evidencia científica para también responder a esas dudas que hablábamos antes que pueden tener las personas con respecto a las vacunas contra el coronavirus. Hay tres focos donde este proyecto está digamos, enfocado o quiere, digamos, llegar, tres diferentes públicos a los que quiere llevar. Por un lado son los adultos mayores, para eso creamos una línea específica. Sabemos que los adultos mayores son muy permeables a las desinformaciones, no solo, digamos, a creerlas, sino hasta también compartirlas, y creamos una línea especial de WhatsApp para que nos puedan llegar las dudas con respecto a datos e informaciones. También otro público son los adultos jóvenes, que sabemos que en esta pandemia
quizás son los que lo han pasado mejor y dicen, bueno, no, el coronavirus a mí no me hace nada, ¿para qué me voy a vacunar? Y estamos viendo ahí en Latinoamérica que quizás es el grupo donde todavía falta que la vacuna ingrese y que se acepte la vacuna y se vayan a vacunar. Con eso estamos trabajando mucho también con influencers en redes sociales, que puedan llegarlos, que puedan hablar digamos, con su mismo idioma y llegar también con un mensaje. Y por último también todo lo que son poblaciones indígenas, donde muchas veces hay falta de material en las lenguas originarias, y también con ellos estamos llegando a través de las radios comunitarias con mensajes a favor de la vacunación. Y también hemos creado una base de datos que es muy, muy interesante, porque unas cosas de las que nos dimos cuenta es que las desinformaciones que circulan quizás en Argentina antes circulaban en Perú o viceversa, y pasó lo mismo con un montón de información. Después los voy a dejar en el chat para que ustedes puedan entrar a esta base. Allí van a encontrar todas las desinformaciones sobre vacunas que estuvieron circulando desde el inicio de la pandemia, y además hay un análisis muy interesante porque, bueno, uno puede buscarlas por país, puede buscar por tipo de desinformación, puede también buscar por calificación que le pudieron los chequeadores alrededor de la región, y también por tipo de desinformación, porque lo que estuvimos viendo es que hay 5, digamos, tipologías de las desinformaciones de vacunas. Tienen que ver, bueno, muchas con los efectos adversos, con la eficacia de las vacunas, con cómo funcionan las vacunas, pero también la gestión política y la distribución de las vacunas, y también con la composición. Esos son los grandes 5 grupos temáticos que hemos visto alrededor de los cuales circula la desinformación. Por supuesto, Chequeado tiene además una metodología que es conocida para chequear toda esta información, pero somos también permeables, por supuesto, a los grupos antivacunas y a los desinformantes que recién mencionaba Fabiola. Mismo, les cuento algo, ayer hicimos, por ejemplo, un Instagram Live en vivo con una influencer muy joven que se llama Nikki Becker, que habla sobre cambio climático y tiene una audiencia joven y que realmente llega y tiene un mensaje muy bueno, y también está a favor de las vacunas. Y en el mismo Instagram Live, en el chat, había una persona que forma parte de los desinformantes, poniendo mensajes en ese Instagram Live en contra, digamos, de las vacunas. Uno lo que siempre trata es de hacer su trabajo de la mejor forma posible. Hay muchas formas, después sé que hay unas preguntas relativas a eso, de cómo nosotros podemos llegar haciendo bien nuestro trabajo con muy buena información, y tratar, por supuesto, en muchas ocasiones se ha intentado, digamos, antes, por ejemplo, de sacar una nota, de contactar a alguna de estas personas que son desinformantes, y bien como comentaba Fabiola, realmente sus argumentos no tienen una base científica, una base sólida. También tratar de poner en evidencia esas herramientas que ellos utilizan para desinformar, si querés, Dani, después entramos un poco más de eso, es sumamente importante. Sí, muchas gracias, Flor, y ahora me gustaría escuchar un poco a Thalía, y justamente pensando, Thalía, en este lugar que tienes en este conversatorio, y en realidad que eres una científica que te dedicas a analizar los ensayos clínicos que autorizan medicamentos con las vacunas, y recién hacías esta salvedad entre las personas que no se quieren vacunar y las personas que forman parte de un movimiento. Preguntarte cómo lidias con estas personas que justamente no están organizadas en un movimiento antivacunas, pero que no se quieren vacunar o desconfían de las vacunas. Es muy diferente el acercamiento que podemos y debemos tener desde cualquier tipo de comunidad, desde la comunidad médica, la científica, la periodística y la social. Y creo que a todos nos ha faltado, en general, mucha comunicación horizontal, mucha comunicación transversal. Nos ha faltado mucha colaboración cuando nos dedicamos a generar información que podamos darle justamente a estas personas. Sé que en el foro hay un conversatorio sobre qué tanto, si es correcto, si dejarían verificar la información que los periodistas realizan a un investigador, un especialista, qué tan, las opiniones, ¿no? Supongo que el objetivo de este foro va por ahí. Y justamente, pues en eso tratamos hoy de basarnos.
no podemos simplemente nosotros dar información científica por ser científicos. Creo que una de las cosas que esta pandemia nos ha demostrado es, ante la gente que es reticente a creer en evidencia científica, no vale la pena dar evidencia científica. Finalmente es lo que no creen y lo que no van a creer y lo que no quieren creer. Entonces, ser redundantes en dar el mismo argumento y decir, no porque, o sea, lo que me estás presentando como argumento contra la vacuna, aquí tengo la contraparte y aquí está el artículo, aquí está la investigación, aquí está el dato, aquí está el contenido que justamente refuta al 100% lo que tú me estás diciendo. Y es evidencia científica. Y entonces caemos en esta cuestión, como justamente lo decía Fabiola, nos metemos más en una guerra de confianza. O sea, ¿por qué me va a tener que creer a mí? Porque le estoy presentando evidencia científica que refute exactamente al 100% lo que él me está diciendo. De alguna manera van a equiparar las cosas. Es como yo digo que no por esto y tú dices que sí por esto otro. Quitamos en esta manera de comunicarnos con una persona que es completamente antivacunas, que rechaza absolutamente las vacunas y las campañas de vacunación, quitamos este sesgo de autoridad que también existe. Es decir, el que me lo diga un científico da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo son cosas que obedecen a sus intereses, es pagado, trabaja para una farmacéutica y N cantidad de argumentos que vienen detrás. Debemos, y es lo que tratamos de hacer desde en COVID Conciencia, lo que tratamos de hacer en el centro en el que trabajo, lo que tratamos de hacer en muchos sentidos en la comunidad científica, tomarnos de la mano de componentes sociales, de las ciencias sociales y decir, ok, no puedo simplemente llegar y presentarte evidencia científica para combatir la pseudociencia que tú me estás presentando como argumento, porque no basta. Necesitamos en realidad entender de dónde viene esta desconfianza, entender qué es lo que genera esta duda ante las vacunas o este rechazo a las vacunas. Y entonces tratar de ver si tenemos argumentos de todo tipo, tan diversos como ellos, si tenemos estos argumentos para poder informar y formarlos. Y creo que una de las cosas que nos falta y en la que tratamos como científicos en investigación clínica, que tenemos mucha comunicación con voluntarios y con personas que son eventualmente quienes recibirían las vacunas, algo que tratamos de hacer es, si yo te digo que esta es evidencia científica porque fue revisada por pares, porque se hizo en una población de 593 individuos, pero no te explico qué significa una revisión por pares, qué significa una publicación científica, qué significa el tamaño de una muestra, cuál es un tamaño de una muestra adecuada, qué significa que un dato venga de una población en particular, que se haga en un contexto específico. Entonces realmente mi argumento pues no va a llegar a ningún lado. Realmente mi artículo, mi dato, mi comunicado de la Organización Mundial de la Salud no va a llegar a ningún lado. Creo que tenemos que informar y formar a la gente en qué es en realidad hacer ciencia. Esa evidencia científica que tanto defendemos, ¿de dónde viene? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y entonces tratar en realidad de llegar más al entendimiento de lo que es el contexto en donde se genera esta información, más que simplemente presentar la información misma. Por supuesto que no podemos hablar de ciencia sin evidencia científica, pero también existe y ha existido la evidencia anecdótica. ¿Por qué eso no lo consideramos ciencia? Hay que explicarle a la gente por qué el caso de la vecina, del primo, de mi amigo, de la cadena de WhatsApp que me llegó, ¿por qué eso no es evidencia científica? Si en realidad la evidencia científica proviene del conocimiento empírico, de lo que es parte de la evidencia anecdótica. Entonces hay que formar a la gente en esto, no solamente dar evidencia científica y dar datos científicos, incluso para hablar con médicos. No solamente nos tenemos que referir a las personas, a los que pueden ser receptores o a quienes se les puedan administrar las vacunas, sino al entorno en el que están. Hay médicos que están mal informados, porque simplemente no es su especialidad, pero escucharon, leyeron, vieron, detectaron lo que sea, y no están bien informados, y no están bien formados, y obviamente el mensaje se replica. Y viene la autoridad médica a decirme que duda de las vacunas, pues por supuesto que yo también lo voy a hacer. Entonces también tenemos que referirnos a los médicos. Como científicos tenemos que hablar con los médicos, y aunque pareciera lógico, no hay tampoco una comunicación tan fluida entre la gente que hacemos ciencia y los médicos que están en campo.
Pareciera en realidad bastante natural. Nosotros, si estamos generando conocimiento, pues se transmite y los médicos son los que lo aplican y los médicos están frente al paciente. Y no es cierto, no existe en realidad esta fluidez de comunicación y también tenemos que trabajar con ellos. Y también tenemos que trabajar los científicos, los especialistas, a tratar de encontrar los canales de comunicación para que la gente tenga conocimiento accesible. No somos más que nadie, ni los periodistas, ni los médicos, ni los científicos. Estamos por encima de ningún estrato social y de ningún tipo de persona. Simplemente tenemos una especialidad diferente y entonces debemos encontrar esos canales de comunicación. Y eso es lo que tratamos de hacer. En el caso personal, por mi participación en COVID Conciencia, que es justamente pues, esta estrategia de verificación con medios de comunicación, en la que tratamos justamente de apelar a eso, a tratar de presentar evidencia científica para informar y formar a la sociedad en que sí, hay conocimiento científico, pero también qué hay detrás de eso. Y también en mi labor como coordinadora de ensayos clínicos, de tratar de hablar con estas personas y decirles no solamente, aquí está el dato, o sea, la vacuna X es eficaz al tanto por ciento y por eso deberías de vacunarte. No es un argumento que vaya a ser válido para una persona que tiene dudas, mucho menos un argumento que vaya a ser válido para una persona que está en contra. Entonces, si yo hablo más bien de qué hay detrás de ese dato, de por qué ese dato sí puede tener un impacto, de por qué ese dato sí puede ser representativo y sobre todo de cuáles son las consecuencias de la decisión de no vacunarse, entonces hablamos con una perspectiva muy diferente. Entonces, el análisis de la situación se vuelve diferente. A veces hay apertura, a veces hay oídos sordos, ¿no? Entonces, depende mucho de la persona, pero sobre todo debemos ser conscientes del contexto, ¿no? Porque un antivacunas en México no es lo mismo que un antivacunas en Perú, en Argentina, en Colombia, como no es lo mismo que un antivacunas en Europa o en Estados Unidos. Y debemos también de ser responsables y conscientes, justamente de ese contexto para saber cómo acercarnos y saber hasta dónde podemos actuar. Gracias, Talía. Me voy a quedar con esto para hacerte una pregunta concreta, pero primero quisiera pasar justamente a otra parte de este debate, que es pensar un poco a pesar de que existen estos movimientos antivacunas, vemos que las cifras de personas vacunadas en el mundo, en nuestra región, incluso en nuestros países, es cada vez mayor. Entonces, preguntarles qué tanto nos tenemos que preocupar por esto en movimiento. Fabiola, por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Hasta qué punto debemos dar lugar en los medios a hablar de estos temas? Bueno, creo que la vacunación es el tema esencial de este y el próximo año, porque es la única manera para poder detener la pandemia. No tenemos una mejor herramienta que esa. Y creo que la evaluación que hay de las tasas de vacunación, cuando las miramos en detalle y geográficamente, ahí vamos a encontrar que tenemos problemas. Les hablo, por ejemplo, algo muy reciente de mi país. Si bien hoy día es una gran noticia para mi equipo, por ejemplo, que es bastante joven, de los 27 años, ya esta semana, mañana se empiezan a vacunar. Eso es bueno porque parece que está avanzando el grupo etario, ¿no? En un país, pero nos acercamos viendo de cerca las tasas de vacunación. Hay un 30% de personas mayores de 40 años que no se han vacunado, 27% mayores de 60 que no se han vacunado, una tasa similar de 80 años que no se han vacunado. ¿Y qué quiere decir ahí? Que hay rezagados por distintas razones. Entonces, hay un debate ahora muy importante, creo, en varios países, no solo en el mío, en si las campañas de comunicación, de persuasión, tienen que dar paso a la obligación, ¿no? Eso como que nos toma, es complejo, porque sí, o sea, nunca las vacunas han sido obligatorias, pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que las decisiones individuales no funcionan, ¿no? Tenemos que pensar en decisiones colectivas y en este caso, por ejemplo, en Salud con Lupa tenemos muy claro que aquí, a quienes hay que convencer, y para eso la sección Comprueba, donde, por ejemplo, Aleida siempre nos presenta artículos explicativos y nos da argumentos para todas las personas con dudas razonables, con miedos razonables y que requieren información para sentirse más seguras, son nuestro público objetivo. Esas, por ejemplo,
ya empezaron a vacunar a las gestantes de los 3 meses. Antes en mi país, por falta de dosis, no porque fuera peligroso, no se vacunaba a todas las embarazadas hasta los 28 semanas de gestación. Eso no quería decir que si se vacunaban antes iba a ser mal para el bebé o alguna razón, digamos, clínica, médica de por medio. Ahora tenemos más dosis, por lo tanto hay oportunidad de que se vacunen. Esa es una duda razonable. Hablarle al público, en este caso mujeres gestantes, que requieren saber qué va a pasar, si ya hay experiencias en otros lados de vacunación. Luego también las otras personas que se confiaban con su primera dosis y dicen, ya no necesitamos la segunda porque ya estamos protegidos y el cuerpo generará inmunidad solo, ¿no? Algo así. Y otras razones que ahí sí yo considero es el público objetivo, por ejemplo, de la comunidad que nosotros cultivamos y a la que nos dirigimos, de poder persuadirlos con argumentos, con evidencia y sobre todo con mensajes más claros, ¿no? Hacemos un trabajo en Instagram, hacemos un trabajo también en el sitio web, ahora tenemos los space de Twitter, que cada vez más gente quiere conversar, y eso es algo súper importante, ¿no? La gente que quiere conversar es la que sí tiene un genuino interés en poder entender qué viene pasando, y eso que decía Talía, ¿no? Oye, ¿cómo funciona la ciencia? Ya sabemos más de las vacunas, porque todo se está investigando en un tiempo bastante acelerado. Ya sabemos que hay más grupos, hay muestreados, ya sabemos que se están probando vacunas también en adolescentes niños, ya podemos decir algunas cosas como otras no. Y también es bueno, creo, decirle a nuestro público, todavía no lo sabemos, porque nos preguntan unas cosas, como por ejemplo, ayer me tuve que vacunar contra el tétanos y también fiebre amarilla porque voy a hacer un viaje y usted cree que nosotros no somos médicos, les decimos, pero les aconsejamos ir con su médico y explicarle todas esas dudas que tiene, pero sí le decimos, apenas tenga oportunidad, ponga el hombro, porque es lo más importante ahora, eso seguro. Entonces, no sé, ahí yo dejo para el debate periodístico qué herramientas de persuasión podemos usar, porque esto del dar paso a medidas obligatorias nos va a traer problemas probablemente, y ahí los grupos antivacunas están apuntando a denunciar judicialmente con demandas de violación de derechos civiles, porque lo más importante es que la gente crea, que confíe en que las vacunas nos han salvado, o sea, de hecho estamos vivos, y porque muchas epidemias se lograron erradicar o controlar gracias a las vacunas, ¿no? Y si eso no entendemos, pues entonces hay que seguir haciendo alfabetización en ciencia y haciendo algo que hace muy bien Chequeado y muchos otros medios que apuestan por ayudar a la gente a tener pensamiento crítico, ¿no? Tengo dudas, pero me alimento bien de información, así como me alimento bien en el desayuno, con buenos datos. Entonces ya genero pensamiento crítico y voy a confiar en mejores fuentes. Eso podría comentar. Gracias, Fabiola. Ya tenemos algunos comentarios en el chat, pero me gustaría retomar esto último que había dicho Talía y un poco respondiendo a esto, ¿qué tanto tenemos que hacer? Talía, tú sabes que en la comunidad científica hay científicos y científicas que cuando en debates en redes sociales, porque ahora eso, los debates son en redes sociales, declinan la participación si hay algún movimiento antivacunas, que en principio eso podríamos pensarlo que justamente esta declinación tiene que ver con evitar darle publicidad a estos movimientos antivacunas. ¿Tú qué opinas al respecto? Y si a ti te invitan a un debate donde está la participación de antivacunas, ¿qué haces? Creo que es muy importante tomar finalmente como miembros de una sociedad, independientemente del gremio al que pertenezcamos, tomar finalmente responsabilidad. Como científicos tenemos una responsabilidad porque somos quienes generamos este conocimiento. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor, generar conocimiento, responder preguntas y hacer más preguntas. Y debemos de tratar de transmitir ese conocimiento, debemos de tratar de llevarlo a la sociedad. Yo es algo que siempre he dicho en distintos foros a los que he estado invitada. A veces se nos olvida que los científicos trabajamos con, por y para la gente.
Nuestro trabajo no es simplemente entre nosotros. Nuestro trabajo no puede ser simplemente comunicarnos en revistas científicas para ganar puntos en la comunidad científica, para ganar prestigio en la comunidad científica. Nuestro trabajo es allá afuera, es con la gente. Y eso implica que tenemos una responsabilidad cuando tratamos de hacernos escuchar. Es entendible, por supuesto, que como científicos no queramos exponernos a un debate que no es fértil, justamente porque regreso un poco a lo que decía hace un momento. Si hay una persona a la que le presentas evidencia científica y que simplemente está en contra de la ciencia, en realidad no vamos a ningún lado, ¿no? Pero sí creo que la comunidad científica debería de empezar a entrenarse, o más bien debería de continuar, porque es un movimiento que ya ha existido y que, bueno, ahora con la pandemia se ha reforzado y no deberíamos de perder. A tratar de encontrar estas herramientas para comunicarnos, a tratar de llevar nuestra labor finalmente allá afuera. Puede ser la persona que hace ciencia, la científica o el científico directamente, o puede ser a través de algún canal de comunicación, de periodistas de ciencia, de comunicadores, finalmente, de médicos, de comunidades que estén más en contacto con la gente y que tengan más herramientas para poder hablar con ellos también. Pero tenemos que hacerlo. Debemos finalmente de usar el conocimiento que tenemos, pues justamente para formar y para informar a las personas. No podemos simplemente ignorar o por cansancio no participar de estos debates, no participar de estos foros, porque en mi opinión esto se vuelve negligencia. Saber que tenemos información y no compartirla como científicos a mí me parece que es negligente. Y creo que es una cosa que debemos de compartir en la comunidad científica, tratar de generar el canal de comunicación, de ser el medio de comunicación o de aliarnos con el canal de comunicación adecuado, justamente para llevar esa información. Y no solamente para el movimiento antivacunas, no solamente para la gente que duda de las vacunas. Hoy creo que hemos visto, y lo ha mencionado Flor y Fabiola repetidas ocasiones, hemos visto que esta pandemia en realidad nos ha permitido como sociedad entender o tratar de entender, estar expuestos a lo que es una situación colectiva, a lo que es un problema de salud mundial. Y por primera vez estamos viendo que la ciencia se hace real time. Por primera vez estamos viendo realmente cómo los avances se están haciendo enfrente de nuestros ojos. Y esto no es novedad. Esto no es que no pasara, esto no es que no existiera, es que no le habíamos dado la vitrina correcta, no le habíamos dado tanta atención. Aprovechemos esa atención. Comunidad científica, salgan. Comunidad científica, hablen. Medios de comunicación y científicos, alíense, porque es la única manera en la que podemos llegar a la sociedad. La labor científica, la labor periodística, perdón, es un poco, tiene la misma base que la labor científica. Trabajamos por y para la gente. Entonces, tenemos ambos gremios, en realidad, que no tirar la toalla ante personas que de manera repetitiva puedan utilizar el mismo argumento. Tenemos que buscar estrategias. Hace rato decía Fabiola, me parecía un comentario súper pertinente, encontrar nuevas estrategias de comunicación. Sí, justamente estos movimientos antivacunas tienen la manera de llegar. Pues aprendamos algo de ellos, encontremos cuál es justamente ese gancho, porque tenemos que hablarle a la gente. Y es algo que me pareció fenomenal del proyecto de la TAM Chequea Vacunas, el hecho de que haya una estrategia para cada estrato de edad, para cada franja etaria. A mí me parece ultra importante porque nos olvidamos que estas ideas respecto a las vacunas, respecto a los tratamientos, respecto a la ciencia y la medicina misma, depende de la edad, depende del contexto, depende de muchos factores sociales. Y es en base a eso, en realidad, en lo que debemos de saber cómo comunicarnos, de saber cómo pasar el mensaje, de saber sobre qué comunicamos. Es cierto que la misma noticia falsa o la misma cadena de WhatsApp circula en México como circula en Perú, como circula en Colombia, como circula en la Argentina, en diferentes tiempos, pero tiene un impacto distinto. Y eso es lo que también debemos entender, que no podemos usar la misma estrategia por todos lados. Como los científicos no podemos hablar de lo mismo por todos lados, porque nuestra ciencia también es contextual. También nosotros dependemos de los fondos que hay en nuestros países, de los recursos que tenemos, del impacto mismo que pueden tener la información que generemos, y eso no se nos puede olvidar.
debemos de tomar en cuenta justo el contexto de la ciencia, pero también de la comunicación que hacemos de la ciencia. Gracias, Thalía. Y ahora, Flor, me gustaría preguntarte, tú desde Argentina, ¿cuánto crees que debemos preocuparnos por este movimiento, por estos movimientos antivacunas? Yo creo que hay que estar muy atentos. Se ha visto que no solo por movimientos antivacunas, sino porque hay muchos factores, viene descendiendo muy lentamente, pero viene descendiendo la tasa de cobertura general de las vacunas. Y como hablaba antes, realmente estos movimientos antivacunas se han aprovechado de esta incertidumbre reinante en la pandemia, de todavía muchas preguntas a las que no hay respuesta, muchos miedos, ¿no? Han explotado estos miedos en la gente, y se han colado con un montón de información falsa a través de las redes sociales. Antes, recuerdo yo cuando comencé a estudiar comunicación, periodismo, estaba esta figura del gatekeeper, del portero, digamos, que era la persona que transmitía la información digamos, a un público general. Hoy la información circula a través de las redes sociales y ya esa figura de gatekeeper como del periodista no existe, como del portero, ¿no? del mediador de la información. Entonces hay muchísima información falsa, lamentablemente, que circula. Me quedaba con el mensaje que daban Fabiola y Thalía de la importancia de la alfabetización científica, no solo de mostrar la evidencia científica cuando estamos haciendo una verificación, un chequeo, a mí me parece siempre importante mostrar la evidencia científica, pero explicar también la evidencia científica, contar cómo se hace la ciencia, y además tratar de desnudar o de denunciar algunas de las tácticas para engañar que utilizan estos movimientos antivacunas o también los desinformantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de elegir qué datos mostrar, lo que se llama, ¿no es cierto?, el cherry picking, esto de decir la vacuna aumenta el riesgo de trombosis, pero de no mencionar que también haber padecido COVID-19 aumenta mucho más el riesgo de trombosis que haberse dado una vacuna. Entonces, cuando yo estoy seleccionando qué datos dar, también estoy desinformando. Luego también, por supuesto, los intereses económicos que hay detrás de muchas de las desinformaciones y detrás de estos movimientos antivacunas, ¿no? Hemos visto notas donde hablan en contra de las vacunas, pero al finalizar dicen, bueno, esto consumiendo dióxido de cloro, digamos, podría evitarse esta enfermedad, sabiendo, bueno, que estamos hablando de una sustancia tóxica, pero después nos venimos a enterar que esta misma gente que difunde el dióxido de cloro es la que la vende en canales informales o por internet el dióxido de cloro. Con lo cual, no solo es hablar en contra de las vacunas, sino también dar, digamos, difusión, algo que sabemos que no funciona, pero que también vende esa persona, ¿no es cierto? Es todo como un círculo. Otra estrategia, por supuesto, también es pedir un imposible, como que las vacunas sean 100% eficaces y que no haya ningún efecto adverso. Esto no se da en la realidad. Cualquier medicamento provoca un efecto adverso. Una aspirina, me tomo una aspirina y ya tiene un efecto adverso, entonces no le pidamos algo imposible a las vacunas. También hay otra estrategia que se utiliza habitualmente, que es esto de siempre hablar de conspiraciones, ¿no? Que la vacunación viene a ser una conspiración mucho más amplia para controlar a los seres humanos, o bueno, Bill Gates, el 5G y todo lo que hemos visto que ha circulado durante estos meses. Yo creo que también denunciando esas estrategias que tienen los antivacunas, podemos hacer mucho para combatir también estos grupos. Y después también podemos hacer mucho desde el periodismo científico y desde el periodismo también en general, aumentando la confianza en las vacunas, ¿no? Creo que ese es el mensaje. Muchas veces sin darnos cuenta en nuestras notas, cuando por ejemplo, un caso muy que me ha pasado, digamos, muchas veces, es, antes de entrar en Chequeado trabajaba en una redacción muy grande, y quizás yo hacía una nota con evidencia, con muchos datos, con muchas fuentes fidedignas, realmente quizás era una muy buena nota, y después dejaba que la nota la suba mi editor a las redes,
o a internet, o que se publicara, y esa nota iba acompañada por una foto de una aguja gigante, cargada de un líquido de un color verdoso casi siempre, o era acompañada por una foto de un niño vacunándose llorando, y darme cuenta entonces también, y empezar a partir de eso, de una campaña bastante fuerte que hacemos también con la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, que es la imagen también comunica. Ojo, que cuando en nuestras notas las ilustramos con un niño vacunándose llorando, con una persona poniendo cara de miedo, de terror, o cuando mostramos jeringas con agujas realmente insólitas, digamos, sobre todo pasa mucho en los bancos de imágenes, ¿no? Cuando usamos fotos de bancos de imágenes, que son realmente fotos irreales. Por suerte esto está cambiando, porque a medida que avanza la campaña de vacunación, tenemos más fotos reales de realmente cómo es la jeringa que se utiliza para vacunarnos y qué pasa realmente en el acto de vacunación, y se vive como una fiesta. Por suerte las fotos han sido y son muy positivas, pero ojo, porque no solo comunicamos con nuestras notas, sino también comunicamos con la imagen. Entonces, darse cuenta de eso es muy importante, y lo mismo también pasa con las imágenes en la televisión o en otros medios, en las redes sociales. También siempre doy esta recomendación de tratar de contar historias, de ser originales cuando hablamos de vacunación. Hay un montón de historias positivas que contar sobre las vacunas, y de esa forma podemos llegar a públicos muy diversos. Siempre vemos, por ejemplo, que las desinformaciones explotan mucho el tema emocional, los miedos, y con eso tratan, digamos, de llegar al público. Pero nosotros también podemos contar historias positivas sobre la vacunación, apelar quizás también a lo emocional, dejando un mensaje positivo sobre las vacunas, y con eso aumentar a la confianza pública en la vacunación. Flor, y quiero ligar justo esto que estás comentando con una pregunta que nos dejan en el chat. Aleida Rueda pregunta, ¿tienen herramientas y estrategias de persuasión específicas que les hayan funcionado para convencer o hacer que las personas con dudas hayan tomado la decisión de vacunarse? ¿Tú identificas alguna estrategia que hayan puesto en marcha para generar esto que Aleida pregunta, Flor? Bueno, esto que venía comentando, el hecho también de estar abierto a las dudas que puedan surgir en la campaña de vacunación, de estar muy alerta a esas consultas, y enseguida dar información fidedigna sobre ese tema. No dejar que la incertidumbre o ese vacío informativo sea llenado por un movimiento antivacunas o por una desinformación. Salir rápidamente con información basada en evidencia científica. Muchas veces esa información no está, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina se comenzó a dar esquemas de vacunación combinados en coronavirus, y la realidad es que la evidencia científica que hay es todavía preliminar, y se hizo un estudio en la Argentina que está todavía en desarrollo, que es muy bueno. Entonces, la realidad es que no están todas las respuestas a las preguntas sobre ¿es más eficaz la combinación de vacunas que darme un esquema digamos, tradicional? Sí sabemos que es más seguro, pero todavía no podemos comparar con otros esquemas. Y contar esto, contar que, digamos, que cómo se hace la ciencia, como recién explicaba Thalía, y que hay todavía preguntas por hacerse, que contestar, pero que tenemos esta información y la evidencia nos dice esto, es importante, es muy importante. Y llenamos ahí un vacío informativo, por más que tengamos que decir, bueno, hasta acá podemos responder, esto va a ser, vamos a tener todas las respuestas a esa pregunta en breve. Hay que esperar que termine de hacerse el estudio final sobre el esquema heterólogo de vacunas, pero la información y los datos los vamos a tener, y esto es lo que sabemos hasta este momento. La ciencia nos dice esto, los expertos nos dicen esto. Y creo que eso es una estrategia sumamente importante. A mí me ha servido siempre estar muy atenta a todo lo que circula. Durante esta pandemia también he tomado como un trabajo personal de hablar con muchas personas cara a cara que tenían dudas sobre las vacunas,
más allá de las notas, un montón de preguntas nos surgen, o un montón de notas surgen, perdón, a partir de preguntas que llegan al público de Chequeado, pero también esto de tomarme el tiempo, que seguramente a ustedes les ha pasado en forma informal o en forma, digamos, más programada, de atender consultas o de hablar cara a cara con una persona que tiene dudas y explicarle por qué tiene que vacunarse, y casi siempre en ese caso ha sido realmente muy positiva la respuesta. Gracias, Flor, y después ahora quiero retomar otra pregunta del público. Fabiola, me gustaría que tú respondas esto, que dice, ¿cuál es el rol, Jordi, de distintas latitudes? Y también de Factual, dice, ¿cuál es el rol de las grandes plataformas tecnológicas alrededor del movimiento antivacunas? Bueno, allí han habido varios proyectos, incluso antes de la pandemia, para poder filtrar la información que es falsa. De hecho, ahora creo que cada vez que postean algo relacionado a COVID, les sale como una franja a todos diciendo vayan a la fuente oficial, y ponen allí el nombre, y de hecho también Twitter ha hecho más viral las cuentas oficiales de las organizaciones científicas de gobierno, ¿no? O los ministerios de salud, pero vemos que eso es insuficiente, ¿no? De hecho, no podemos hacer que las plataformas sean las únicas responsables de la desinformación. De hecho, son un canal muy, muy eficaz para lograrlo, porque lo utilizan bien, como han contado aquí mis colegas y Thalía en las intervenciones previas. Pero yo quería responder a algo que tiene que ver también con eso, ¿no? Algo que creo que han utilizado muy bien comunicadores, no necesariamente periodistas, pero que se han hecho comunicadores para divulgar los datos en la pandemia, es la estrategia de psicología con la que se dirigen al público, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco vi un estudio sobre cuántos profesionales de la salud migraron a redes sociales, o por primera vez entraron a redes sociales para comunicar sobre la pandemia, algo que no lo habían hecho antes, ¿no? Algo que Thalía decía, bueno, los científicos no estamos solo para hablar entre nosotros o solo publicar papers. Ahora, ¿y cómo lo están haciendo? Cada vez más científicos, más doctores están en TikTok, ¿no? ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Qué tipo de arraigo tienen? Y creo que para hablar del rol súper negativo que pueden tener las plataformas que viralizan desinformación, hay como muchos argumentos, pero también quisiera en este espacio decir cómo nosotros podemos generar los canales adecuados para persuadirlos a través de esos mismos canales, y cómo lograr el alcance, ¿no? Yo me quedé, por ejemplo, hace un tiempo como pensando, ¿cómo podemos? Porque todos los periodistas creo que se preguntan esto, ser tan eficaces en un mensaje tan corto de 30 segundos, ¿no? Había un niño que decía, bueno, después de haber escuchado tanto sobre las vacunas, y les voy a mostrar dónde están todas las pruebas que demuestran que las vacunas son peligrosas. Están en este libro. Y abrí el libro y era hojas en blanco, ¿no? Todo era hojas en blanco, y en 30 segundos, eso se hizo viral, tuvo millones de compartidos y todo. Fue hasta algo irónico, ¿no? Entonces hay un tema de lenguaje, de cómo podemos hacer como los que estudian marketing, quizá, conceptos o ideas muy, muy claras, muy, muy eficientes, para decir algo que quizá nos toma muchísimo, citando fuentes, citando muchísimas personas, y argumentar lo suficiente. Pero eso está dirigido a un público, a ese público que nos busca, que está siguiendo nuestros boletines, ¿no? Pero no a todos los que están distraídos, porque también hay una guerra por la confianza y una guerra por la atención, ¿no? En este momento en redes sociales. Entonces, yo diría la psicología con que utilizamos los canales de comunicación. 2, algo que nos funciona súper bien
es hacer esto que se ha extendido ya, pero creo que es bien útil para los datos científicos, el mito realidad. La gente lo capta, son muy bien recibidos los gráficos de mito realidad, las notas de mito realidad, los bullet points de mito realidad, porque es como la cápsula del día que necesitan entender si es que algo les pareció muy complejo. Nosotros hemos tratado de ir mirando formas de comunicación, ¿no? Y en cuanto a persuasión de las vacunas, hemos visto que les hemos dado en todos estos meses del inicio de la vacunación en América Latina muchos argumentos científicos, evidencia, en la sección comprueba, en la sección noticias, reportajes, pero ¿saben? Mirando nuestras métricas, las notas que han tenido mayor empatía y mayor, ¿cómo se puede decir?, lectoría y viralización, son las notas que han apelado a las emociones. Por ejemplo, les contamos la historia de un enfermero que recorre 3 días a pie para llevarse las vacunas a la región Amazonas, donde hay comunidades bien alejadas en el país, en Perú. Y esa noticia, que era positiva, pero también que reflejaba cómo hace mucho tiempo hay que resolver este tema, porque él no lo hace solo en pandemia, lo hace todos los años para llevar las vacunas. Se hizo viral, porque incluso nuestro Pictoline peruano, Kipu, nos hizo una historia acerca de la historia de este vacunador, ¿no? De este enfermero que lleva las vacunas. Entonces la gente empezó a ver la importancia que tiene y el sacrificio que está haciendo mucha gente para trasladar las vacunas. Luego también hicimos en las vacunatones, que son como las teletones de vacunación en mi país, historias sobre que mucha gente empezó a poner, ¿no? Llegó el día y me hubiera gustado que mis padres, que alguien que murió en su entorno cercano estuviera ahí, y que lo hacen en nombre de los que no pudieron. Entonces están allí dejando mensajes de lo que sí les importa o razones que quizás no son las científicas por las que sí se vacunarían. Entonces hay que aprovechar también eso nosotros los comunicadores. Las vacunas nos acercan, las vacunas salvan vidas, las vacunas sí funcionan. Todos esos hashtags creo que ya los tenemos súper bien en mente, los ponemos, pero veamos historias relacionadas a eso, ¿no? Y algo que les adelanto que estamos trabajando con Chequeado y vamos a hacer en videos, lograr testimonios, que casi ya muchos de los testimonios ni nos sorprenden, porque todos los días pues escuchamos cosas, leemos cosas en redes. Y logramos escuchar a 2 personas antivacunas, o que eran antivacunas, que finalmente decidieron vacunarse. ¿Por qué? Porque se enfermaron, y se enfermaron del COVID. Y entonces cambió su forma de ver el mundo, y eso ayudó a que ahora se animaran a decir, yo pensaba esto, pero ya me convencí porque tengo razones genuinas para convencerme. Y eso nació porque empezamos a buscar noticias parecidas a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde 2 locutores de radio, conservadores, súper famosos, murieron de COVID. Y eran unos voceros así, pero recalcitrantes de la información de no vacunarse, ¿no? Y sus familiares luego dijeron que cuando estaban en cuidados intensivos, ya agonizando, dijeron, bueno, trasladen un mensaje de que la gente se vacune, ¿no? Entonces eso también está pasando, ¿no? Entonces elegir mensajes que le lleguen a la gente y pensar como psicólogos, ¿no? Pensar como psicólogos en la manera como psicólogos, marqueteros, no sé, todo lo que ustedes crean que finalmente no es tan periodístico, sí lo es. Estamos haciendo una guerra por la atención y por la confianza, entonces hay que utilizar todas las estrategias posibles para que los buenos mensajes lleguen. Y eso es el aprendizaje que tenemos, ¿no? Antes no imaginábamos así. Los periodistas pensábamos que porque es importante, todo el mundo tiene que saberlo y comprenderlo y leerlo. Pero pues así no funciona ahora, ¿no? Ahí lo dejo. Gracias, Fabiola. Y también respondiste un poco a lo que preguntaba Aleida y respondía Flor. Y ahora me gustaría dar lugar a otro comentario que nos dejan, que esto va concretamente para Talía. Talía es un comentario que deja Aline Guevara, y dice: respecto a qué cuestiones sobre el desarrollo tecnocientífico comunicamos y cómo esto ha producido un imaginario sobre la autoridad de la ciencia y la tecnología.
quieres retomar un poquito esto. Lo abordaste anteriormente, pero no sé si quieres agregar algo más. Efectivamente, hemos visto, estamos como sociedad sumamente ahora en esta era ultra tecnológica y en este contexto pandémico, estamos saturados también de noticias, estamos saturados muchas veces de la misma noticia. Y la información que tenemos es los científicos hacen, los científicos no hacen, la ciencia ha dicho, la ciencia no ha dicho, los tomadores de decisiones basados en la evidencia científica dijeron, y entonces se vuelve en muchas maneras, incluso desde el lado positivo, el decir esto es X o Y porque está basado en evidencia científica, esto se hace así o así porque los especialistas lo dicen. En ambos sentidos, digamos que hay una responsabilidad enorme de manera pública en la ciencia y en la gente que hace ciencia y en la gente que desarrolla tecnología. Y esto obviamente ha creado una imagen o ha reforzado en realidad la imagen, porque no es, al menos en los dos contextos que tengo yo para hablar, que es el de México, porque hice ciencia en México, y en Francia, que en donde me encuentro actualmente, no es una imagen nueva el decir que la gente que hace ciencia es elite. No es una idea que se creó con la pandemia, pero sí es una responsabilidad que se ha incrementado y que se ha reforzado en los hacedores de ciencia o en los hacedores de tecnología. En los dos sentidos, ¿son culpables de o son responsables? ¿O es por evidencia porque ellos lo dicen? ¿O estamos aquí gracias a ellos? Entonces, sí creo que ha puesto a la comunidad científica y tecnológica como si no fuéramos parte de la sociedad. La verdad es que, y lo dije hace rato, no somos más que nadie. O sea, ninguna profesión en realidad está por encima de nadie. Esto no es una relación jerárquica. Somos especialistas en algo porque esa es nuestra profesión, porque a eso nos dedicamos. Como una persona que se dedica a hacer marketing es especialista en marketing, una persona que se dedica a arquitectura es especialista en arquitectura. No da una jerarquía en realidad, no da poder una profesión u otra. Y eso es lo que debemos de entender. Tanto como sociedad, entender que cada profesión es especialista en algo, porque eso es el motivo mismo de su labor profesional, como parte de ese gremio profesional, entender que no somos más que nadie, que los científicos sí nos dedicamos a responder preguntas. Eso no significa que lo sabemos todo, y eso no significa que tengamos que saber todo tampoco. Sí, los médicos son las personas que están en contacto con el paciente. Eso no significa que deban de tener todas las respuestas, y tampoco significa que sepan más o sepan mejor que otro profesionista que se dedica a responder esas preguntas que existen. Entonces, creo que todos debemos de tener un poquito de humildad, pero más que eso, tomar mucha responsabilidad. Creo que es momento de tomar mucha responsabilidad profesional en todas las comunidades, periodistas, comunicadores, científicos, médicos, todos debemos de tomar la responsabilidad de nuestra labor. ¿Cuál es el motivo de nuestra labor? ¿A qué nos dedicamos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y de esa manera, entonces, sabernos partícipes de esas decisiones, porque somos también parte de esa sociedad. O sea, las campañas de vacunación también nos incluyen a nosotros. Las repercusiones de la no vacunación también nos tocan a nosotros, como tocan a nuestras familias, como tocan a otros profesionistas. Somos parte de esa misma sociedad. Y debemos, creo que, de tener este entendimiento de los dos sentidos, que la sociedad entienda que somos parte de ellos mismos, simplemente trabajando en algo a lo que nos dedicamos, y nosotros entender que somos parte de ellos mismos. Así que no es como tratar de perpetuar este sesgo de autoridad. Creo que va a resultar contraproducente. Si yo tengo una profesión, me dedico a esto, comparto el conocimiento. ¿Por qué yo? Porque a eso me dedico. No es que mi conocimiento sea mejor, que mi conocimiento valga más, o que yo como persona, como individuo, tenga un valor distinto a alguien que se dedica a otra cosa. Esto es mi trabajo, y por eso hablo de mi trabajo. Tan valioso y tan válido como el trabajo de cualquier otra persona. Cuando hablamos de la información, debemos de tratar de identificar verdaderamente cuál es la evidencia detrás de esa información, sin que venga el sesgo de la persona que hay detrás de esa información, ¿no? Creo que esto es algo que han mencionado, y que justamente el proyecto de Desinformantes le pega mucho a el decir, si siempre consultamos a la misma fuente,
y no tiene buenas credenciales. Le estamos dando una autoridad que no debería tener. Le estamos dando una confianza que no debería tener. Pero entonces, ¿de quién nos informamos? Y es más bien la cuestión de qué nos informamos. ¿Qué tipo de especialistas nos pueden hablar de este tema? ¿Qué gremio de profesionistas nos puede hablar de este otro tema? Porque me he topado en estas colaboraciones que he tenido el placer de hacer con periodistas y con periodistas científicos. De repente es como, tenemos muchas preguntas muy diversas cuando preparan notas, cuando preparan comunicación, de temas y de especialidades muy diversas, que quisieran que una misma persona respondiera, que una sola fuente pudiera darle respuesta a todas las preguntas que tienen. Y esto no es así. La ciencia está muy compartimentalizada. ¿Por qué? Porque hay especialistas en todo, pero son especialistas en algo muy específico. Y entonces eso también viene de, vale más que se consulten muchas fuentes para tener un conocimiento integral de especialistas en muchas áreas, que darle valor a la palabra de una sola persona simplemente porque habló de todo. Yo se los digo, la comunidad científica, cada uno tenemos nuestra especialidad y deberíamos, que no siempre se hace, pero deberíamos de respetar justamente esos límites. Yo te puedo hablar de ensayos clínicos de vacunas, yo te puedo hablar de virología, te puedo hablar de inmunología, pero yo no te puedo dar ni mi opinión experta, ni mi opinión especializada, ni evidencia en epidemiología, porque no me dedico a eso. Conozco el rubro, conozco el tema, no es mi especialidad y debería de respetar ese límite. Como del otro lado, la persona, el periodista, el comunicador, debería también de no darme la autoridad de que yo hable de todo y entonces mi palabra vaya por ahí, porque yo al hacer ciencia en un lado, puedo hacer pseudociencia en el otro. De hablar de cosas de las que no soy especialista, estoy básicamente desvirtuando el conocimiento. Y esto va de los dos lados. Yo no debo de cruzar ese límite y el periodista, el comunicador, tampoco debe de consultar solamente una fuente y de darle valor a una sola profesión, a una sola persona, como si fuera la única fuente de conocimiento. Y creo que eso es como sumamente importante para tener este intercambio equitativo y este intercambio que nos permite entender que todos somos parte de la sociedad porque todos trabajamos para la sociedad finalmente. Gracias, Thalía. Pienso en qué valioso es tener científicas críticas como tú y que nos acompañes en este conversatorio. Tenemos más comentarios, pero me gustaría hacer un ejercicio a modo de cierre, nos quedan pocos minutos, y contarles que hace unos días presentamos en Twitter una encuesta donde preguntamos si el periodismo de ciencia puede tener un impacto ante la desinformación del movimiento antivacunas. Este ejercicio, que fue nada formal y nada académico, más bien una simple pregunta lanzada en la red social, arrojó la siguiente información. El 6% dijo que no puede tener ningún impacto. El 25% dijo que poco y el 69% contestó que piensa que el periodismo puede tener mucho impacto. A mí me gustaría repetir este ejercicio en estos minutitos que nos quedan para también que quienes estamos ahora conectados y escuchando esta conversación podamos opinar al respecto. Si el periodismo de ciencia puede tener un impacto ante la desinformación del movimiento antivacunas. Quetzali, ¿me ayudas con la encuesta? Cada uno vota y vamos a ver cuáles son los resultados de las personas que estamos hoy acá. En su pantalla les va a aparecer la votación, entonces en cuanto tengamos el voto de todos, podemos presentar los resultados. Listo. ¿Cómo vamos? Ya, ¿cuántos faltan, Quetzali? Faltan 6 personas. ¿Alguien más quiere poner su voto o ya finalizamos en este momento la votación? Si quieres la cerramos con esto, con los números que tengamos hasta el momento. Y aquí, quienes estamos acá, pensamos que puede tener poca incidencia, solamente un 8%, el 92% de las personas que estamos reunidas acá creemos que el periodismo puede tener muchísima incidencia
ante la desinformación que genera el movimiento antivacunas, y nada, un 0%. A mí me gustaría retomar esta pregunta y preguntarte, por ejemplo, Florencia, que en un minuto puedas compartir una reflexión sobre cómo el periodismo de ciencia puede tener un impacto ante el movimiento, ante la desinformación del movimiento antivacuna. Bueno, yo creo que el impacto mayor es tratando de aumentar la confianza en las vacunas a través de nuestros artículos, nuestras notas, utilizando todas las herramientas hoy de comunicación que están disponibles, ya sea audios, videos, mensajes de WhatsApp, digamos que podamos utilizar todas las herramientas del periodismo, todos los canales con mensajes positivos de la vacunación, más allá del trabajo puntual que hagamos en verificar desinformaciones que están circulando. Pienso que tenemos que ser originales, como contaba también Fabiola, tratar de contar historias positivas sobre las campañas de vacunación, apelar, digamos, al emocional, tratar también de hacer entender, ¿no?, que la vacunación no es solo una cuestión individual, sino es una cuestión social, que no nos vacunamos solo por nosotros, sino también por nuestra familia, nuestros amigos, por la sociedad en la que pertenecemos. Y con mensajes positivos, siempre con mucha responsabilidad, porque el tema vacunas así lo requiere, información que sea clara, que sea concisa, que sea fácilmente entendible, tratando de adecuar los mensajes a los canales por donde nos vamos a emitir y también al público a los que nos queremos remitir. Eso yo creo que es fundamental. El trabajo también con las fuentes, recién Talía hacía una muy interesante exposición. Lamentablemente, durante esta pandemia vimos que surgieron un montón de opinólogos, ¿no es cierto? Y contra eso también tuvimos que lidiar como periodistas, ¿no? Entonces, hay también una importancia de ser intelectualmente y profesionalmente honestos, ¿no? Como profesionales en el momento de elegir también una fuente de información, y también de la otra persona, del profesional, de opinar sobre tal o cual tema que es muy importante. Las vacunas funcionan, las vacunas salvan vida, tenemos un montón de ejemplos hermosos para contar, y tenemos una gran responsabilidad por delante. Gracias, Flor. Y Fabiola, ¿quieres darnos tu reflexión en un minuto de cómo el periodismo puede hacer esta labor? A ver si lo logro en menos de un minuto. En realidad lo que quiero decirles es que el mayor logro que podemos tener en esta pandemia es haberles enseñado a las personas, o haberle dejado mejores hábitos de consumo de noticias sobre salud y ciencia, porque estábamos, creo, también errados en ese campo. Entonces, en la medida que, así como elegimos nuestros mejores alimentos en el súper para estar bien, ¿no?, físicamente, también sepamos elegir lo mejor para poder informarnos sobre estos temas, y no hacer clickbait a todo, no alarmarnos por todo. Entonces, creo que ese sería lo mejor que podemos hacer, porque no solo se tratan de los antivacunas, sino de toda la información relacionada a lo que tiene que ver con salud pública. Entonces, allí creo que eso sería lo que más podríamos hacer, ¿no? Que aprendamos que enseñemos y que ayudemos a la gente a que aprenda a elegir mejor y consuma mejor noticias relacionadas a salud y ciencia. En un minuto, Fabiola, impresionante. Y ahora, Talía, ¿tú quieres contarnos un poco cómo la ciencia podría tener este impacto? Claro que sí. Yo creo que la ciencia necesita tomar la responsabilidad que tiene ante la sociedad, ante los problemas de la sociedad, y sacar esa información a través de los canales adecuados, a través de las alianzas adecuadas y de las sinergias pertinentes. Creo que la ciencia necesita comunicar y necesita ser comunicada. Y para eso necesitamos justamente aliarnos con los periodistas, con los canales de comunicación, convertirnos en esos canales también de comunicación. Para eso necesitamos entregar información
contextualizada, accesible, entendible y contribuir a esta cuestión de lo que mis colegas definieron como justamente la alfabetización científica. Esto depende completamente del contexto. Como bien lo dijeron, hay que buscar las estrategias adecuadas, las estrategias pertinentes, y las plataformas tecnológicas no son la única estrategia. Recordemos que hay, simplemente les doy el dato en México porque es el contexto que conozco, hay 34 millones de personas que no tienen internet, 34 millones de personas que no están teniendo acceso a esa información, que no pueden tener acceso a los científicos y que no pueden tener acceso a la información que se comparta en estas plataformas. Entonces hay que contextualizar, que entender la realidad de las personas, de toda la sociedad, y sacar la ciencia de los laboratorios, sacar la ciencia de los espacios de creación de conocimiento para llevarlos a la sociedad. Muchas gracias, Thalía, y a mí me resta solamente agradecerles a ustedes y nada más me gustaría decir que independientemente de los resultados de esta encuesta, lo que está claro es que los y las periodistas de ciencia y los y las especialistas tenemos una gran responsabilidad ante esa desinformación que comparten los movimientos antivacunas, y que foros como este nos ayudan a conocer qué estamos haciendo y a pensar en estrategias en conjunto. Porque sin duda no es lo mismo que yo, Daniela, de manera individual, nunca va a ser igual mi trabajo si está Fabiola Torres con Salud con Lupa, Florencia Ballarino desde Chequeado, o Thalía García Telle desde su lugar como científica crítica. Sin duda necesitamos estos espacios de escucha y trazar buenas estrategias como equipo para tener menos desinformación y más periodismo de ciencia en nuestra región. A mí me resta agradecer a la Red Mexicana por organizar este conversatorio, gracias también a Factual y a todas las personas involucradas en este foro. Les invito a que nos sigan acompañando en nuestras próximas actividades del día y del día de mañana, y también en la entrevista del sábado. Así que, Kate, te doy la palabra para que podamos cerrar este conversatorio. Muchísimas gracias, Dani, Thalía, Fabiola y Florencia, por su participación en este conversatorio, y a todas las personas que nos acompañaron hoy y se registraron, han dejado como sus comentarios y agradecieron también a este conversatorio tan interesante. En este momento voy a parar la grabación y solamente voy a invitar a las personas que nos acompañan que quieran poner su camarita para tomarnos la foto del registro.